Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando acerca de la transmisión. ¿De qué vamos a estar hablando? De la transmisión. Número 1, el Señor es el principio de la transición. Amén. Entonces, si el Señor es parte de la transición, ¿tú por qué no? Entonces, si tú no estás viendo por esa transición, entonces quiere decir que hay algo anormal. Entonces tenemos que trabajar acerca de eso. Salmo 91. Señor, tú, otra vez, Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. ¿Quién dice un amén? O sea, el Señor es nuestro Dios, ¿de qué? De generación a generación. Tú, a pesar de que ahorita estén las cosas muy difíciles en tu generación, tú estás orando, estás clamando, hay una promesa para tu vida. El domingo antepasado estuve hablando de 1 Corintios 7. Esta bendición es para tus hijos, para tus nietos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo, pero tú tienes que estar firme creyendo esta verdad. ¿Quién dice un amén? Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. ¿Cuántas generaciones? De generación a generación. Amén. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Entonces es el Padre de las generaciones, ¿sí o no? Él nos enseña que tenemos que transmitir en el caso específico. Número 2. Previa a la transición, el Señor nos hace saber sus poderosos hechos. Siempre en una transición tiene que haber hechos, tiene que haber frutos, tiene que haber actos de parte tuya. En el Salmo 145, versículo 11, dice así: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres. ¿Para qué, hermanos? ¿No se escuchó? No oigo. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino, el reino de todos los siglos. ¿El reino de qué? Tu Dios no cambia. Va a ser el reino, el Dios todopoderoso, para tu generación y tus generaciones. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tu reino, el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¿Sí lo crees? Alza tu mano al cielo. Señor, yo creo esta palabra y yo declaro con mi lengua, yo lo confieso a la luz de la palabra, que tú vas a ser el Dios de mi generación, el Dios de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mi generación, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Dile, yo lo creo. Yo clamo a tu sangre preciosa, porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. ¿Quién dice un amén? Jehová enseña sobre la transición. En Éxodo 3:6 dice así: y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿El Dios de quién? De tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios está mostrando a Moisés que pertenece a una generación. Dios está mostrando hoy que pertenecemos a esa generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, del rey David, del Señor Jesucristo. De esa generación somos tú y yo. Pertenecemos a esa generación y Dios quiere bendecir nuestra generación. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a ver un ejemplo de generacional. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la de la hermosura de los ancianos es su vejez. En Proverbios 29 dice así, todos juntos, ya lo tenemos. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Es su qué, hermanos? Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Amén. Entonces estamos hablando de generaciones. Hay bendición para todas las generaciones. Amén.
Entonces tú tienes que tomarlo, no solamente para los adultos, no es solamente para los que están oyendo hoy la prédica, no, no, es para todas tus generaciones. Amén. 3 elementos para la consagración generacional. En Jeremías 31:33. Entonces tú tienes que estar atento, tienes que entender que tienes que estar consagrando a tu generación. Nunca debo de dejar de orar por mi generación. Amén. Inclusive ahorita tus hijos están así medios que no quieren recibir de Dios, ni sabes qué, cuando no estén ahí, oran donde ellos duermen. Tú clama, tú dobla rodillas, o cuando estén roncando a las 4 de la mañana es el momento ideal en donde tú puedes orar y tú vas a ver cómo se mueven como lombrices, porque el Espíritu Santo está tocando, porque tú estás tomando autoridad en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Entonces ni los fastidias ni los molestas y tú tomas autoridad. ¿Quién dice un amén? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Di, yo pertenezco a este pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿En dónde? Haz esto, en mi mente. La escribiré en mi corazón, en tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién dice amén? Él es tu padre y tú eres hijo. Yo soy hijo y Él es padre. Él es padre y tú eres hijo. Perteneces a esa generación. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Solamente lo hice en forma particular. Voy a ver 3 aspectos que tenemos que estar cuidando en la consagración de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado en relación con eso. Vemos el primer punto, tener una vida de oración. Si no hay una vida de oración, entonces ¿cómo es de que tú estás velando por tu generación? ¿Sí? Entonces hay hijos lombricientos, ¿sí o no? Y hay hijos que no están lombricientos. Pero por los lombricientos tenemos que estar orando, por todos desde luego, porque entonces se pueden salir del huacal, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, tener una vida de oración. Si no estás orando, ten mucho cuidado. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, di, ese es el ejemplo. Es que soy cansado, es que trabajo mucho. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy, ¿qué, hermanos? Obscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A un lugar qué? Te tienes que apartar. En tu tierra te tienes que apartar. Ahí en tu recámara, y si está todo invadido, métete al baño, ciérrale y dobla rodillas. ¿Quién dice un amén? Y allí oraba. Y allí oraba. ¿Quién dice un amén? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. No importa que te busque la gente, no, la gente te va a interrumpir. Cuando tú estás orando es cuando más te van a interrumpir. ¿De acuerdo? Así como el alcohólico ya salió de Alcohólicos Anónimos, lo primero que hace la gente es invitarte a alcohol cuando tú saliste, ¿sí o no? Y da gorra. Entonces es muy dadores ese aspecto. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Segundo aspecto, tener fe y confianza en Dios. ¿Quién dice un amén? Entonces, no solamente en el primer punto tienes que tener una vida de oración, sino ejerce tu fe. Es que ya no puedo, pastor, ya no puedo. Sí puedes, es tu generación. ¿Quién dice un amén? Es tu sangre. ¿Quién dice otro amén? Entonces sí se puede en el nombre de Jesús. Entonces tener fe y confianza en Dios. En el Salmo 103:19 dice así la Biblia: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos la tierra. El Señor está viendo, te está viendo a ti y a mí. Escúchalo bien. El Señor está viendo que tú estás en esta reunión. El Señor está viendo que tú estás alrededor de esta mesa. ¿Quién dice un amén? Esa es una mesa en donde la está presidiendo el Señor. ¿Quién dice un amén? Para oír el gemido de los presos. ¿Para oír qué, hermanos?
Entonces tú tienes que gemir, clamar en tu necesidad y sin lugar a duda, aun cuando no tengas problemas, gímele a Dios, porque va a venir un día malo y tienes que estar clamando y poniéndote la brecha por tus hijos, por tu generación. ¿Quién dice un amén? Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Así esté el problema muy difícil, no importa en la condición en que esté tu hijo, el Señor va a escuchar tu gemido. Hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Señor. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tercero, esto tiene que ser de cabecera. Tercero, meditar en la palabra de Dios. Tenemos que orar. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tener ¿qué? Fe, confianza. Y en tercer lugar, meditar en la palabra. Esto es básico. Si tú haces esto, va a ser más fácil pelear por tus hijos, por tus nietos y por tus bisnietos. Amén. Entonces el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿De qué? De tu corazón. Amén. Es muy importante esto. En el Salmo 63, versículos 6 al 8 dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho. ¿En dónde? No pude dormir hoy. No pude. 2:30 de la mañana y me paré. Todo el tiempo estuve orando por mi hijo Oscar. No sé por qué. ¿Te ha pasado que tú tienes el párpado cerrado y por dentro el ojo abierto? ¿No lo has sentido así? Clamar y clamar. El Señor va a escuchar tu gemido. El Señor es tu Dios y mi Dios. El Señor va a atender a nuestros ruegos. El Señor ya nos dio victorias, pero nos quiere dar victorias aún mayores. Amén. No te desesperes. Eso me pasa a mí también. Hasta así. También yo soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. También yo siento. También a mí me pasa. Porque has sido mi socorro. ¿Quién dice un amén? Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Quién dice un amén? Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Quién dice un amén? Y puedo ver otros puntos más: obedecer a Dios, dar a Dios, a otros, bendecir, perdonar. Esto es vital. Tenemos que estarlo haciendo continuamente. Amén. ¿Quién dice un amén? Siguiente punto: en la transición hay preguntas y debe haber respuestas. ¿Tiene que haber preguntas? Y hay respuestas. ¿Quién les ha hecho preguntas a sus hijos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué vamos los domingos? ¿Y por qué el otro? ¿Y Dios? ¿Y a dónde está Dios? Etcétera. ¿Sí han tenido preguntas y respuestas? ¿Han dado respuestas? Si no han dado respuestas, hoy Dios nos va a dar, o nos va a poner un ejemplo de respuestas. ¿Quién dice un amén? Pero como ya estamos haciendo los anteriores 3 puntos del punto anterior, entonces no va a ser difícil para que tú des respuestas. Pero si tú no estás teniendo ese estilo de vida en esos 3 puntos anteriores, entonces no vas a tener palabras de cómo responder a tus hijos y a tu generación. En toda transición hay preguntas y respuestas. He estudiado el concepto de transición. Es un proceso en la modernización. Se producen cambios en la estructura, funcionamiento y valores. En el hebreo, volver en sí, al emplearlo, fue tomado el significado de conversión. De conversión es expresado por un derivado. La palabra teshuvah, con H al último. Convertirse en volver a Dios. Esto es una transición del pecado a la gracia. ¿Qué dice un amén? El ejemplo de testificar en relación
a la transición. Vayamos a Deuteronomio 6:20. Vean este ejemplo, es clave. Escúchelo. Seguro, es seguro que me van a hacer estas preguntas. Te las van a hacer. Porque el Señor pone este ejemplo y te advierte, te van a hacer estas preguntas. El día viernes Paco estaba predicando acerca de que tenemos que tener frutos. ¿Qué tenemos que tener? Frutos y tenemos que ser enseñables. Tenemos que aprender a ser enseñables. Y si tus hijos no te ven que oras, que no lees la Biblia, ellos te van a cachar y te lo van a champar en el momento más difícil de tu vida. En el momento en que tú quieras llamar la atención, te lo van a champar. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no te congregas, si tú pones pretexto para esto, te lo van a decir. Dice así la Biblia: mañana. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo sea tu mañana, pero te lo van a hacer. Te lo van a preguntar. Y a lo mejor no tus hijos, a lo mejor tus nietos. En la semana nuestro nieto Luca hizo una pregunta así como chamaco de 3 años para cumplir 4 preguntas así que dices: santo Dios, por poco y me persino. ¿Por qué 4 años y ya está haciendo este tipo de preguntas? Te las van a hacer. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, ¿quién, hermanos? No mi hijo, tu hijo te lo va a preguntar, te lo va a champar, mi hermano. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué significa? Si no lees la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué le vas a contestar? Si tú no oras, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: tengo que tener palabras de qué decir a mi hijo o a mi nieto inclusive. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Quién dice un amén? Pero porque tú lees la Biblia, porque tú sabes, tú le vas a decir a tu hijo: sí, hijo, yo era un alcohólico, era un borracho, era un mujeriego, pero Cristo me sacó de esto, y por eso yo alabo y glorifico al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuál sea tu testimonio, pero tú tienes algo más fuerte, mi hermano. Más fuerte, mi hermano. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Versículo 22. Jehová hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de tus ojos ha habido milagros. Delante de tus ojos, a quien tú no pensabas que Dios lo iba a cambiar, Dios lo cambió. ¿Quién dice un amén? Pero si tienes palabras de decirle a tu hijo. Versículo 23, todos juntos, 1, 2 y 3. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Tu tierra va a ser bendecida. Tú no puedes estar atado. Dios quiere bendecir tu tierra, pero tienes que estar haciendo todo lo anterior. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Dile a tu vecino: tenemos que cumplir. Y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya, ¿cómo? ¿Para que nos vaya qué? En las redes sociales estaba diciendo que no se tiene que temer al Señor. Es increíble.
No sé qué Biblia leen. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos. ¿Cuántos? Todos estos estatutos, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién dice un amén? Y que temamos a Jehová. ¿Y qué debemos hacer? Temer al Señor. Cuando vamos a hacer algo que ofenda a Dios, ten mucho cuidado, teme al Señor. Puede haber consecuencias fatales. Y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿Quién dice un amén? ¿A quién quiere que le vaya bien todos los días? Alza tu mano al cielo. Señor Jesús, desde este momento yo te pido y bendigo cada proyecto que tú has puesto en mi mesa. Señor, bendice este proyecto, bendice mi casa, bendice los proyectos de mis hijos, de mis nietos y mis bisnietos. Yo fui sacado de Egipto. Yo no voy a volver a Egipto. Mi generación no va a volver a Egipto, porque yo testificaré las maravillas que tú has hecho en mi vida. ¿Y quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte. Me emocionó, dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Y para que nos, ¿qué? Hay muchos cristianos, voy a hablar de los cristianos, que están muriendo antes de tiempo. Esto de verdad, aquí para mi vida. Yo no importa los años que tenga, yo tengo que tener vigor, porque Dios es mi vigor. No importa la edad que tú tengas, si tú te aferras a esta palabra, el Señor te va a engrandecer, te va a hacer crecer, te va a bendecir. Y dirán, pues, ¿qué haces? Es que la transfusión sanguínea te la da el Señor. Algo sobrenatural. No es físico, es espiritual. ¿Quién dice un amén? Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Número 4, transición de una mujer adulta a joven. También las mujeres adultas tienen que velar por la transición de las jóvenes. Amén. Tito 2:3. Ejemplo de transición. Las ancianas, ¿quiénes, hermanos? Aquí hay muchas ancianas, no de edad, pero son ancianas, no les saquen. ¿Sí entendieron lo que les dije? Hay muchas ancianas, no de edad, pero sí en el Señor, que pueden aconsejar a otras. Amén, para que no se desvíen. De eso se trata en la transición. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, ¿qué? Jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué se le ocurrió al Señor poner estas palabras? ¿Porque las hijas son machochas? ¿Son dejadas? ¿Son confiadas? Entonces, tú no tienes que meterte en su matrimonio, solamente vigilar y estar aconsejando. ¿Quién dice un amén? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. ¿A ser qué, hermanos? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Cuidadosas de qué, hermanos? Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra que normalmente utilizan en el mundo cristiano, ¿y eso qué es? Cristiano. Entonces, tú tienes que dar ejemplo a tu generación, a los que te están viendo. Aquí hay una nube de testigos. ¿Quién dice un amén? Entonces, se dan cuenta. 5, recuerda que somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos embajadores. ¿Quién dice un amén? ¿Qué es el significado? Es reconciliar en el griego. Tú tienes que reconciliar.
a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compadres. ¿Quién se fue de parranda con su compadre el borrachote? No le saquen. Jesús. ¿Quién se fue? Entonces, nomás me mueve la cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que entender este principio, tenemos que enseñar a otros. Tú eres embajador, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién dice un amén? Vean la generación. Dios Padre con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 3 generaciones: el Padre, el Hijo y tú y yo. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, todos juntos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dile a tu vecino: ¿ya viste? Que tienes que hablar de Cristo. Dios, no el pastor, no los líderes, Dios te encargó la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Conclusiones. ¿Nos ponemos en pie? Primera conclusión: Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo. ¿Quién dice un amén? Segunda, en la reconciliación el Señor no toma en cuenta los pecados, porque Él nos perdona los pecados. ¿Quién dice un amén? Tercera, el Señor nos encargó la palabra de la reconciliación. Esto es, tengo que hablar de la Biblia. ¿Quién dice un amén? Entonces, si no leemos la Biblia, si no oramos, ¿cómo lo vamos a hacer? 4, la palabra reconcilia al hombre con Dios. ¿Quién dice un amén? Quinta, quien es reconciliado con Dios le genera bendición. Tú reconcilias a una persona con Dios, le va a generar bendición a esa persona, pero también a ti. Mira, una estrellita. ¿Se acuerdan en el kinder? Una estrellita. Cuando tú y yo hacemos eso, estrellita segura. Amén. Vean lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién dice un amén? Romanos 12:4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, haz esto, muchos miembros, muévete. Tenemos muchos miembros, ¿sí o no? Y está la alabanza y nomás está así. Y tienes muchos miembros. Es que es pecado moverse. Dice el Señor que tienes muchos miembros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos muchos. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y último, la edad no es impedimento para la reconciliación. No pongas pretexto a la edad. Ya hemos predicado acerca de un varón de la Biblia que tenía 85 años. ¿Se acuerdan de su nombre? Caleb. ¿Cómo se llama? Y dice: estoy más fuerte que cuando estaba chamaco. Entonces tú no pongas pretexto para estar haciendo la obra del Señor. Amén. La edad no es impedimento para la transición. El joven debe animarse en esta transición para servir al Señor. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
¿En qué cosa? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez, 1, 2, 3. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Eso tengo que ser, ¿qué? Ejemplo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Los 3 puntos que estábamos viendo. Amén. ¿Crees esta palabra? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Todo esto lo tenemos que estar aplicando para nuestra transición. ¿Cuándo nos va a llamar el Señor? Yo no lo sé. Pero mientras nos llama el Señor, nosotros estamos siendo preparados y entrenados para equipar a nuestra generación. ¿Quién dice un amén? Alza tu mano al cielo y dile: Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.